del enemigo es, en una dictadura, ilegítimo. Pero también lo es el derecho penal del ciudadano. Todas las normas son ilegítimas, por una cuestión de déficit de democracia, ¿no? La norma no refleja a la sociedad. Para el funcionalismo, la norma es como un espejo que refleja a la sociedad. La sociedad se mira en el espejo, que es la norma, y se reconoce. Ve, esa norma tiene un contenido, que es una expectativa. No matar, no violar, no defraudar a la hacienda pública, no lesionar, etc. La sociedad se mira en ese espejo y reconoce la expectativa. Eso somos nosotros. No matamos, no violamos, no queremos que se mate, no queremos que se viole, etcétera, etcétera. Entonces, la norma es un espejo que refleja la constitución actual de la sociedad, ¿no? Desde luego, en una democracia, la norma penal, puede ser manipulada, es evidente, ¿no? Se corre el riesgo de manipular la norma. La norma de derecho penal del enemigo se puede manipular, pero también la de derecho penal del ciudadano. Todas las normas se pueden manipular. Pero la diferencia entre un Estado dictatorial, autoritario, arbitrario, y una democracia, es que en el Estado autoritario todas las normas tienen un déficit de democracia, y por eso todas las normas son ilegítimas. ¿Por qué? Porque no reflejan a la sociedad. La sociedad se mira y no se ve en ella. La norma refleja la sociedad que el mandatario, el caudillo, el Führer, el que sea, el mandatario quiere que la sociedad sea. La norma no refleja la sociedad, sino que es la sociedad hecha imagen y semejanza de un sujeto. No de toda la sociedad, sino de un sujeto. Es manipulada esa imagen. La norma no es una imagen que refleja la sociedad, sino que refleja una sociedad manipulada por un sujeto. Sin embargo, en el Estado de Derecho, la norma, por regla general, sí refleja a la sociedad. Y si no la refleja, si no la reflejara porque fuera manipulada, existe en todo caso un tribunal constitucional imparcial, que es el que dice: esta norma debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Mientras que no sea expulsado del ordenamiento jurídico, se presupone que tiene una presunción iuris tantum de legitimidad. Por eso, la norma de derecho penal del enemigo, en el Estado de Derecho, es presumiblemente legítima. Y si no lo fuera, debe ser expulsada. Y para eso está el Tribunal Constitucional que lo decide. Pero en un Estado arbitrario no existe esa presunción, sino que existe la presunción iuris et iure de que toda norma es ilegítima. Por eso, el planteamiento en torno al derecho penal del enemigo solo tiene sentido en la democracia, que es donde existe la presunción de que la norma es vigente y válida. Y si no lo es, debe ser expulsado. Por supuesto, puede haber derecho penal del enemigo ilegítimo, puede haber. Y como también puede haber derecho penal del ciudadano ilegítimo, pero entonces debe ser expulsado, y ese planteamiento solamente se puede hacer en la democracia. ¿Cuál es el límite? El límite es las expectativas de la sociedad reconocidas en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, en España no se permite la pena de muerte. En otros países sí, por ejemplo en Estados Unidos, o en algunos estados de los Estados Unidos, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, esa figura, pero tampoco diría que en Estados Unidos no es una medida que se relaciona con las expectativas sociales. Si existe, yo conozco un poco la sociedad estadounidense, pero si existe es porque es acorde a las expectativas de la sociedad, ¿no? Es decir, el límite no se puede establecer, no existe una línea matemática que separe el límite de lo democrático y lo no democrático con carácter universal, sino que esa línea, es decir, esa tolerancia frente al riesgo, puede ser menor, puede ser mayor, depende de cada sociedad. El límite, digamos, básico es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, reconocidos en la Constitución. Eso solamente se puede hacer en una democracia. En una dictadura no existe esa idea, ¿no? Un límite es, por ejemplo, el respeto a la disidencia política, ideológica. Eso, por ejemplo, en una dictadura no existe, en una democracia sí, ¿no? En las democracias existen diferentes partidos políticos que concurren libremente a unas elecciones. Es decir, que el límite depende siempre de la constitución de la sociedad, pero que esa sociedad, solamente si es democrática, se respeta, digamos, el límite usual, y en función de que el respeto del límite
estará más arriba o más abajo, en función de las expectativas, pero siempre dentro de la idea de que el Estado protege y respeta los derechos fundamentales. Por eso, insisto, solamente tiene sentido plantear el concepto de derecho penal del enemigo en una democracia, porque en una dictadura todo es ilegítimo. Sin embargo, en una democracia podemos distinguir qué es lo ilegítimo de lo que no es, y existe un tribunal que es el que lo decide, ¿no? Por eso, un nuevo mito que podemos deshacer es: el derecho penal del enemigo no es sinónimo de dictadura, lo contrario, la dictadura es sinónimo de ilegitimidad. Y no solamente el derecho penal del enemigo, sino todo derecho es ilegítimo. El derecho no es justicia, es injusticia en la dictadura. Sin embargo, en la democracia sí tiene sentido plantear estas normas. Por supuesto, existen normas de derecho penal del enemigo en una democracia que pueden ser ilegítimas. Como también existen normas de derecho penal del ciudadano en una democracia que pueden resultar ilegítimas. Pero eso, tenemos la garantía de que existe un órgano imparcial, el Tribunal Constitucional, que es el que nos va a proteger nuestros derechos fundamentales. Es decir, el límite es sobre la base de que estamos en una democracia, que es solo donde tiene sentido el derecho penal del enemigo. Entonces el límite es la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de cada uno. ¿De acuerdo? Segunda cuestión, derecho penal de autor versus derecho penal de hecho. Es verdad que muchos autores han dicho el derecho penal del enemigo es un derecho penal de autor. Bueno, yo estaría de acuerdo, yo creo, digamos, puedo aceptar con matizaciones esta expresión. Pero a mí no me parece que esto sea malo, ¿no? Y lo explico. El derecho penal de autor no es igual, lo que se llama en alemán el Täterstrafrecht, ¿no? El Täter, que es el autor, no es igual al Gesinnungsstrafrecht, al derecho penal de la voluntad, o al Willensstrafrecht, que es el derecho penal del ánimo, ¿no? El derecho penal de autor es verdad que tiene en cuenta la personalidad del autor, pero el derecho penal de autor no es ilegítimo cuando se respeta el principio del hecho, ¿no? Es decir, existen tres, en Alemania, en la dogmática alemana se distinguen tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, el derecho penal del hecho, que exige un acto exterior, ¿no? En medio, digamos, estaría el derecho penal de autor, y en un extremo subjetivista estaría el derecho penal de la voluntad. El derecho penal de la voluntad, por ejemplo, se quiso instaurar en el derecho penal nazi. El ministro nazi de justicia, en la exposición de motivos de un proyecto de código penal nazi, decía: se pena la voluntad, no el hecho. Eso es derecho penal de la voluntad. Se sanciona la voluntad, lo que yo quiero hacer. Lo que decíamos antes, la conciencia, ¿no? Eso es absolutamente ilegítimo. Lo deseable es el derecho penal de acto, sancionar una conducta exterior. Pero el derecho penal de autor, que digamos está en medio, si respeta el principio del acto, el principio del hecho, puede ser aceptable. Insisto, siempre que respete el principio del acto. Siempre, eso es el presupuesto, ¿no? Puede ser aceptable. Por ejemplo, ¿cuándo se impone una pena y cuándo una medida de seguridad a un sujeto inimputable? Para decidir los dos tenemos que ver el autor. Para ver si el autor es imputable o inimputable, estudiamos al autor y entonces podemos decir cuál es la solución más adecuada. Si no estudiamos la personalidad del autor, derecho penal de autor, no podemos ver que si su acto es reprochable culpablemente o no. Y por tanto no sabemos si le imponemos una pena o una medida de seguridad. Es decir, que el derecho penal de autor puede desempeñar una utilidad al derecho penal de acto, siempre que se respete el derecho penal de acto, para adecuar la solución del derecho penal para elegir la mejor solución posible, la mejor medida posible, ¿no? Por eso digo yo que cuando se dice que el derecho, para criticar el derecho penal del enemigo, se dice el derecho penal de autor. Esta crítica yo la puedo aceptar, pero es que a mí no me parece que sea una crítica, sino que me parece que es algo positivo. Decir que si respetando el principio de acto, o sea, es decir, presuponiendo que el sujeto ha desarrollado algo en el exterior, adecuamos en función de su personalidad manifestada al exterior, con actos exteriores, adecuamos la mejor solución, la solución más justa, el tratamiento más justo a ese sujeto. Por ejemplo, hemos hablado antes de los delitos de organización. He dicho que no es la suma de dos elementos neutrales, organización, asociación más finalidad, que es un pensamiento, el pensamiento no delinque, sino que el delito de organización es algo más que dos elementos neutrales. Si fueran dos elementos neutrales no sería delito.
sino que es algo más. Si supone